Linda mañana para hablar de Internet y quién mejor que el presidente de Cavase, que es la Cámara Argentina de Internet, Ariel Greiser, y con él vamos a hablar un poquito de todo, pero lo primero que quisiera decirte, además de agradecerte por tu tiempo, Ariel, es que me cuentes un poco de qué se trata la Cámara, que ya tiene 30 años en Argentina. Nuestra Cámara empezó hace más de 30 años, ya van a ser 31 este año, como Cámara Argentina de Empresas de Base de Datos y Servicios en Línea, y de ahí quedó el nombre Cavase, pero hace ya casi 10 años hemos cambiado a Cámara Argentina de Internet. Y ese cambio fue muy importante, porque hasta ese momento podríamos decir que en Cavase estábamos todos los que prestábamos acceso a Internet, es decir, los proveedores de Internet, los ISP. Pero entendimos que en la Argentina hacía falta establecer una cámara o un ecosistema donde se reflejen todos los actores de Internet. Todos los actores de Internet significa todos aquellos que participan activamente de Internet y darles cabida dentro de nuestra asociación. Y entonces cambiamos de nombre y abrimos de alguna manera el espacio para que entren los proveedores de contenido, las universidades nacionales, tenemos todas las universidades nacionales, muchas universidades privadas, tenemos el Estado Nacional, tenemos 11 provincias que son parte de la Cámara, tenemos un montón de municipios, tenemos empresas internacionales, desde las más grandes que se te puedan ocurrir, Google, Facebook, Netflix, hasta un proveedor muy chiquitito de contenido que desarrolle una red o una radio en Neuquén o Río Negro. Tenemos una amplia desarrolladores de software, porque los que desarrollan Internet de las cosas están con nosotros. Tenemos desarrolladores de hardware. Tenemos todos aquellos que entienden que dentro de su core business o de su core de actividad, Internet los atraviesa y quieren participar. Están los productores de contenido, los que desarrollan aplicaciones. Hay muchos verticales que tenemos dentro de nuestra asociación que impulsa una mejora y un mejor desarrollo de Internet en la Argentina, en cada una de todas sus áreas, ¿sí? Hoy tenemos una asociación que tiene más de 500 miembros, pero algunos de sus miembros son federaciones o asociaciones de empresas, con lo cual hoy tenemos una cobertura nacional, tenemos en este momento una red nacional de puntos de interconexión de Internet que tiene 31 puntos en el interior del país y encuentros y una presencia federal, porque hoy en nuestra asociación se hacen más de 30 reuniones mensuales en distintas localidades del país, participando los actores de cada región, en Jujuy, en el Chaco, en Bariloche, en Mendoza, en San Juan, en Tucumán, digamos, más allá de en la ciudad de Buenos Aires, en Bahía Blanca, Mar del Plata, en Junín. En muchas ciudades se hacen las reuniones de los grupos que tienen interés y que desarrollan Internet y sus actividades en cada una de esas regiones. Con lo cual, dejamos de ser una cámara que estaba solamente en Buenos Aires hace muchos años y que atendía un negocio particular, a ser una cámara federal y por eso el nombre de Cámara Argentina de Internet. Ya llevamos más de 5 meses de cuarentena. Y obviamente uno de los riesgos que muchos temíamos era que Internet no nos acompañara en este periodo donde mucha gente está conectada desde las casas. ¿Cuál es la realidad de Internet en Argentina hoy? La verdad es que fue muy importante y muy interesante lo que nos pasó, porque en los primeros 15 días de la cuarentena, a partir del 20 de marzo, el consumo de Internet en la Argentina tuvo un incremento en promedio en todo el país del 45%. Esto fue un crecimiento abrupto y la red perfectamente aguantó y no hubo, más allá de algún problema puntual, como puede pasar siempre, que algún equipo en algún operador haya tenido un problema, la red argentina aguantó perfectamente. El backbone nacional aguantó perfectamente. Nosotros medimos todo el tiempo, hacemos 3 informes diarios de cómo está el backbone nacional y la verdad que no hubo ningún problema. Es muy interesante también entender que después de los primeros días hubo una baja un poquitito en el consumo, digamos, se notó que la gente salió a la calle y se estableció más o menos en un 30-35% más alto de lo que estábamos antes del 20 de marzo. Así que tuvimos un pico del 45% y quedamos entre el 30-35% después en el consumo más alto.
vimos muchas cosas, aprendimos muchas cosas. Es importante entender que los proveedores que dan acceso desarrollan sus redes para los picos, ¿sí? Para los picos de consumo, y la red estaba preparada para eso. Más allá de esa situación, tuvimos que salir a comprar más ancho de banda, tuvimos que salir a aprovisionarnos de más equipos, lo cual, digamos, fue un proceso importante. Históricamente, en los últimos 5 años, la red Internet de la Argentina tenía un aumento en su tráfico del 50% anual. Y ahora tuvimos en 2 semanas un 45%, que se estabilizó, como decía, en un 35%, si queremos. Pero la red está bien, está sólida y crece, y cada vez crece más, ¿sí? Así que esta es la realidad, de alguna manera, de lo que nos pasó en la cuarentena. Aprendimos que el eslabón más débil de toda la cadena fue el Wi-Fi hogareño, que no estaba preparado para tantas videoconferencias simultáneas, para tanto acceso simultáneo, digamos. Eso fue una experiencia que a lo largo y a lo ancho de todo el país, nosotros tenemos un país federal muy disperso, con mucha gente y con muchos proveedores. Hay que tener en cuenta que hay más de 1.200 proveedores de Internet en el país. Y la realidad de cada uno de ellos es muy distinta, porque las regiones a las que sirven es muy distinta, porque las poblaciones a las que sirven son muy distintas, pero todos vimos que el eslabón más débil, que no estaba preparado, porque no nos pasaba esto de tener a toda la familia, quizás podría decir que un fin de semana de esos, de su estada en la ciudad de Buenos Aires, con lluvia todo el fin de semana, que nadie sale, se asemejaba lo más parecido a esta situación que tuvimos, pero la verdad es que esto fue todo el país, ¿no es cierto? Estuvimos, durante los primeros 20 días, estuvimos todos bien encerrados en nuestras casas, y el consumo hogareño tuvo un flujo distinto al que tenía siempre. Y ahí aprendimos que ese era el eslabón más débil de toda la cadena, que bueno, cada uno fue y irá resolviendo de su manera. Pero la red e Internet están muy bien, muy sólidos. Bueno, en este último tiempo el gobierno nacional decretó un DNU que pone a Internet como servicio público esencial en competencia. Entonces, a partir de este DNU, ¿cuál va a ser la película para adelante según la visión de ustedes? Primero hay que decir que ese DNU nos tomó por sorpresa, digamos, la industria no lo esperaba. Lo que sí digo que por las expresiones que entendemos quieren, el gobierno tenía otras herramientas para lograr lo que dice que quería lograr con este DNU, como el servicio universal, como defensa de la competencia, como otras herramientas para poder universalizar el acceso, y para eso está el Fondo del Servicio Universal, y dar servicio. La verdad que el DNU, así como está escrito, genera muchas dudas, genera muchas complejidades, porque los servicios públicos son servicios monopólicos que son concesionados por el Estado Nacional. Eso es lo que es un servicio público. Ahora, Internet en la Argentina y en el mundo nació en competencia. En mi casa hay varios proveedores que me pueden dar acceso a Internet. Entonces, ¿cómo va a ser esto de servicio público en competencia? Todavía está por verse. Va a ser una complejidad que tenemos que resolver, ¿sí? Y que la verdad, en la reglamentación nos entenderemos. Esperemos que el gobierno defina bien estas cosas y puede, en realidad, recalcule con el DNU para poder hacer algo que sirva para la industria, porque más allá del congelamiento de precios que entendemos es necesario por la economía de todos los que están pasando, genera otras implicancias, ¿sí? Esta situación de servicio público, un servicio que nació en competencia. Para que se entienda, un servicio público es el gas, el agua y la electricidad, que por la puerta de mi casa pasa una única red y yo no tengo forma de contratar a otro, y el Estado Nacional define los precios de esas tarifas, ¿sí? Y en realidad hay tarifa. El servicio público en competencia, no sabemos cómo es, pero los servicios que tenemos hoy en competencia tienen precio, y yo puedo elegir más de un proveedor, y en la competencia es donde está la mejora en la calidad de servicio, ¿sí? Yo tengo la posibilidad de mudarme de operador, genera que haya mejoras en la calidad de servicio. Con lo cual, esperamos ahora tener diálogo con el gobierno. Ya hemos tenido un par de reuniones para ver de qué manera mejoramos esta situación en la cual estamos hoy. Bueno, hay algunas zonas, Ariel, que no tienen la capacidad de poder elegir entre varias compañías, ¿no? Que a veces quedan medio como atados a una sola. Sí, pero para eso está el Servicio Universal, justamente, ¿sí? Que es un fondo que se construye con el 1% de la facturación de todas las empresas, y el gobierno tiene que desarrollar proyectos nacionales que garanticen
la universalización, es decir, que garantice que ahí haya prestadores. El tema es que en algunos lugares no es rentable para las empresas desarrollar redes y por ahí hay uno solo o dos o de distintas tecnologías, porque también hay que entender que hay muchas tecnologías de acceso a Internet. Digamos, está la tecnología inalámbrica, el par de cobre, el coaxil, los celulares y la fibra óptica, con lo cual hay que entender también en función de qué zona del país, quiénes son los proveedores históricos, quiénes son los nuevos. Hay más de 1.200 pymes y cooperativas pequeñas en el interior del país que atienden esas zonas. Y quizás hay una sola, pero en la mayoría de las localidades del país, en más de 1.700 localidades del país, hoy hay más de 2 proveedores cubriendo toda la localidad. Con lo cual esta situación puede darse. Y mucho más si consideramos que están los proveedores de celular que dan también acceso vía celular a Internet con una cobertura también muy grande, con lo cual hay cobertura. El tema es la penetración en la Argentina de hogares está arriba del 63%. Somos el segundo país en Latinoamérica con penetración. Falta, digamos, nos falta el 37%, es verdad. Pero, bueno, es parte de la Argentina, ¿no? Y de todo lo que tenemos que desarrollar. La infraestructura es algo que se planifica a largo plazo y por eso tener previsibilidad en los costos y en las formas que vamos a poder llevar nuestro negocio adelante es muy importante para poder seguir desarrollando una infraestructura que uno construye para 20 años. La verdad que, Ariel, súper interesante la charla contigo porque uno pone arriba de la mesa toda la información que tiene la Cámara sobre este tema, que hoy es un tema que está en la cima de las conversaciones y que aparte es muy importante por la realidad que estamos viviendo. Te agradezco mucho. Bien. Y por supuesto pongo nuestro portal a disposición de la Cámara para que puedan comunicar todo lo que sea interesante y relevante para nuestra audiencia de toda Latinoamérica. Bárbaro, Sebastián, muchas gracias y quedamos en contacto. Igualmente vamos a estar trabajando en conjunto. Te mando un abrazo. Gracias.